Esther, como digo, es una historia hermosa donde vemos en todo rato la providencia de Dios, la presencia de Dios. Y lo primero que podemos decir es que, bueno, a lo mejor las hermanas también lo compartieron la semana pasada, en ninguna parte del libro se nombra, adivinen a quién, a Dios. En ninguna parte del libro se nombra a Dios. Y saben que hay otro libro también en la Biblia donde no se nombra a Dios, ¿sabía usted? ¿Ah? ¿Cuál será ese libro donde tampoco se nombra a Dios? ¿Alguien sabe o no? Cantar de los Cantares. Tampoco se nombra a Dios en ese libro. Bueno, lo primero que podemos decir, como dije recién, es que en ninguna parte del libro de Esther el nombre de Dios es mencionado. Y podríamos preguntarnos, si el nombre de Dios no es mencionado en el libro, ¿cierto? ¿Cómo está en la Biblia? ¿Por qué está allí? Pero aunque el nombre de Dios, como dije recién, no es mencionado, vemos a Dios a lo largo de toda la historia y a lo largo de todo el libro cuando lo vemos, cuando lo leemos, ¿cierto? Porque vemos allí en el libro, vemos a Dios manifestando su soberana voluntad y su providencia divina en todo momento. No se nombra a Dios, pero Dios está allí presente. Esther, ¿cierto?, ocurrió durante el periodo persa, alrededor del año... Bueno, uno siempre trata de redondear los años. Hay algunos que lo fechan en el año 540, hay otros que lo fechan en el 586, o sea, en el 486, y hay algunos eruditos, no significa que uno tenga la razón y el otro no. Son fechas aproximadas que se ponen. Y el libro comienza diciendo ahí en el capítulo 1 que el rey de aquella época era el rey Asuero, ¿cierto? Y muestra de dónde hasta dónde también él tenía el reinado. Pastor, ¿puede abrirle ahí? Y muestra de dónde hasta dónde, ¿cierto?, él reinaba, los límites que habían de su reino. Vemos en el capítulo 1 también que este rey hizo una especie de cumbre, por decir algo, donde llegaron muchos príncipes para organizar una especie de reunión de guerra para poder atacar a los griegos. Y se hizo como una especie de cumbre ahí de puros gobernantes que duró alrededor de 6 meses. 6 meses, y después de esto terminó con una fiesta que duró 7 días. Una fiesta que fue puro desorden, donde hubo borrachera, donde hubo muchas concupiscencias allí. Y duró 7 días esta fiesta. Y la fiesta, como dije, dice la palabra que fue una fiesta de lujo. Habían telas, dice allí, que adornaban, que eran carísimas, ¿cierto? Mucho alcohol, como dije, embriaguez, vasos de oro, adornos de oro, todo fue una fiesta de lujo. Y el rey Asuero, en el último día de fiesta, decide mostrar o monear, como dice uno en buen chileno, a su esposa. Y su esposa era la reina Vasti, ¿cierto? Nosotros diríamos que él quería a lo mejor monearla frente a todos los hombres que estaban allí, porque ella también era muy hermosa. Había una gran belleza, tenía ella, ¿cierto? Y como dije recién, ella se llamaba Vasti. Seba, no sé si me puedes traer agüita, hijo, por favor. Y ella no quiso ir. Cuando el rey la mandó a llamar para mostrarla delante de todos estos hombres y gobernantes que estaban ahí, Vasti no quiso ir. Se negó a ir, a obedecer la orden del rey. Tal vez no quería manchar, ¿cierto?, su dignidad al mostrarse delante de tantos hombres. Algunos dicen que ella estaba embarazada también de uno de los hijos del rey Asuero, que era Artajerjes, porque el rey Asuero también era conocido como Jerjes, ¿cierto? Entonces algunos estudiosos dicen que por eso también ella no quiso presentarse. Gracias, mi hermano. No quiso presentarse delante del rey, se negó a ir delante del rey, y el rey Asuero, dice la escritura, que estaba enojadísimo con lo que hizo la reina por desobedecer, ¿cierto? Él decía, es una insubordinación pública,
¿cierto? Lo avergonzó también delante de todos los gobernantes que estaban allí. Y como rey, ¿cierto? Quedó como mal parado, como que su esposa no le obedecía. Y el rey se enfureció demasiado, dice la Escritura. ¿Qué hace él? La destituye. La saca, ¿cierto?, de ser reina por su desobediencia, y deja claro que nadie puede desobedecer al rey, ni siquiera a su mujer. Nadie puede desobedecer, entonces él la destituye a Vasti. La saca como reina y empieza a buscar después, 4 años después, otra reina. Y como dije, pasan 4 años aproximadamente que no hubo reina, o el rey Asuero estaba sin esposa, sin reina, y después decide escoger una reina. Y en el capítulo 2 dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron a los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Entonces, por lo que vemos aquí, se inició prácticamente como una especie de certamen o concurso de belleza. Y de aproximadamente de 35,000 mujeres que habían allí, se escogieron alrededor de 400 mujeres. Entonces, y sigue el texto, ¿cierto? Y nos muestra que los personajes principales también de este libro, que eran Mardoqueo y Hadasa. ¿Saben quién era Hadasa? Esther. Hadasa, ¿cierto? Esther es el mismo nombre. Y a quien Mardoqueo, ¿cierto?, había criado. Mardoqueo crió a Hadasa o a Esther, ¿cierto?, porque ella había perdido a su padre y a su madre, era una mujer huérfana. Y Mardoqueo la crió. ¿Y Mardoqueo qué parentesco tenía con Esther? ¿Quién se acuerda? Primos, ¿cierto? Eran primos. Entonces, dice la Escritura que esta joven, ¿cierto?, Esther, era de hermosa figura y de muy buen parecer, ¿cierto? Era linda físicamente. Entonces ella no pasó desapercibida, ya que su hermosura era muy grande. Y fue escogida dentro de estas 400 mujeres que se seleccionaron, ¿cierto? Y entre ellas estaba Esther, ¿cierto? Una mujer judía, huérfana. Entonces allí ya empezamos a ver la providencia de Dios, la mano proveedora de Dios, la voluntad de Dios. Y estas mujeres tenían que prepararse aproximadamente por 1 año en belleza, en alimentación, ¿cierto?, en los cuidados de su piel, cómo responder al rey, cómo acercarse al rey, a lo mejor algunas leyes que habían dentro del reino. Estas mujeres tuvieron que prepararse durante todo 1 año. Y dice el capítulo 2, versículo 16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, dice, esto corresponde más o menos entre diciembre y enero, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, dice la Escritura. Ella debió haber sido, amado hermano, demasiado bella, demasiado hermosa y especial, así como es mi esposa más o menos. No tan bella como mi esposa, pero algo así. Porque después de ver, ¿cierto?, este rey a cientos de mujeres, dice que seleccionaron a 400. Después de ver a cientos de mujeres que se prepararon, ¿cierto?, y amar a Esther, dice la Escritura, en cuanto la vio, había algo especial en esta mujer. Había algo especial en Esther. ¿Qué sería? La providencia de Dios, que estaba allí presente. Y sigue diciendo el versículo 17,
Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y el versículo 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Hermanos, Ester vemos aquí que le robó el corazón a Asuero. Le robó el corazón al rey, ¿cierto? Una mujer judía, una mujer huérfana, amado hermano, de un pueblo exiliado, ¿cierto? Como es el pueblo de Israel, toma la posición más alta que una mujer podía tener, llegar a ser reina. Una vez más vemos aquí nuevamente la providencia de Dios, ¿cierto? Hay un poder sobrenatural dirigiendo toda esta historia. El rey Asuero no sabía que Ester era judía. Él no lo supo, ¿cierto? Su primo Mardoqueo le dijo a Ester que no revelara que ella era una mujer judía. Entonces ella guardó silencio todo momento, hasta el momento que sea preciso. Y ella obedeció a su primo Mardoqueo. Poco tiempo después de ser coronada Ester, ¿cierto? Su primo Mardoqueo está allí también en la entrada del palacio del reino. Y dice el versículo 21 del capítulo 2, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraron poner mano en el rey Asuero. Mardoqueo, amado hermano, oye de esta trama, ¿cierto? De este complot que había para matar al rey Asuero. Mardoqueo oye esto, ¿cierto? Esto eran oficiales reales de mucha confianza, que cuidaban las habitaciones del rey, tenían acceso directo al rey, y entonces podían haberlo matado rápidamente. Y Mardoqueo escucha esto, ¿cierto? Y también reportó esto, se lo dijo a Ester, y se hizo también allí una investigación. Por lo tanto, estos dos eunucos, ¿cierto? Fueron muertos, fueron ahorcados, ¿cierto? Fueron puestos en la horca. Y termina diciendo el capítulo 2, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Lo que hizo Mardoqueo fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Generalmente lo que se hacía era como premiar a esta persona por salvar al rey. Pero con Mardoqueo no se hizo eso. Solamente se anotó en el libro de las crónicas del rey. Más adelante, esto va a ser de beneficio para él. Las acciones de Mardoqueo... perdón, hermano. Las acciones de Mardoqueo fueron escritas en el libro real. Y este escrito, amado hermano, este registro, como dije recién, le va a servir después de ayuda más adelante a Mardoqueo. Y llegamos al capítulo 3. Voy súper rápido. Y vemos al siguiente personaje, que es Amán. Amán, dice la escritura, que odiaba a Mardoqueo y al pueblo judío. Lo odiaba, hermano. La escritura dice que Amán, dice allí, que Amán era un agageo. Y lo nombra en varias oportunidades. Amán, el agageo. Y esto es, amado hermano, lo que ocasiona el odio hacia Mardoqueo y hacia los judíos. Explico. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1, vemos que Saúl, ¿cierto?, conquista o derrota a los amalecitas. Y captura al rey de los amalecitas. Y el rey amalecita, este rey amalecita se llamaba Agag. Saúl debía haber matado a Agag porque Dios se le ordenó que lo mate. Pero Saúl no lo mató. Y por eso y otras cosas más, ¿cierto? Saúl provocó el desagrado del Señor y el trono le fue quitado. Pero vino el profeta Samuel. ¿Y sabe lo que hizo el profeta Samuel con Agag? Lo mató, ¿cierto? Lo hizo pedazos, dice la escritura. Y Amán, de la historia de Ester, era un agageo.
que viene de Agag, ¿cierto? De este rey Agag. Y a pesar, amado hermano, de que a la época de Esther habían pasado cientos de años, casi 1000 años habían pasado, Amán conocía, ¿cierto?, la historia y sabía que un profeta judío llamado Samuel había hecho pedazos a su antepasado real. Y Mardoqueo era judío, descendiente del linaje de Benjamín, del cual también era Saúl. Entonces, con mayor razón, Amán odiaba a Mardoqueo y a los judíos. Había una gran enemistad y esa enemistad termina, ¿cierto?, con una explosión, por decir algo, una erupción en el capítulo 3, versículo 2. Y después del 5 y el 6 dicen, versículo 2 dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron, ¿cierto?, y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Esto fue una explosión para Amán, ver que Mardoqueo no obedecía lo que tenían que hacer. Después el versículo 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, dice. Amán, amado hermano, decidió en su corazón matar no solo a Mardoqueo, él quería matar a todo su pueblo, ¿cierto? En este caso a todos los judíos. Y Amán va donde el rey Asuero, se presenta frente a él y le dice que todo este pueblo judío que estaba allí era una amenaza para el reino. Como quien dice, le envuela la perdiz y se lo empieza, como quien dice, a cuentear, ¿cierto? Era una amenaza para su trono y para su imperio, y por lo tanto deberían ser todos eliminados, le dice Amán al rey. Además le decía Amán, si los matamos a todos estos judíos, nosotros podemos confiscar sus propiedades y quedarnos con todos sus bienes, con todo lo que tienen, engrandeciendo así también su reino, amado rey, me imagino que le dijo Amán. Y Asuero acepta esta idea, le llama la atención y le gusta, ¿cierto? Amán se lo planteó de tal manera que fuera interesante y llamativa esta petición para el rey. Y el rey, con su anillo, dice la escritura, selló y firmó un documento que autorizaba el genocidio del pueblo judío, que autorizaba matar a todo el pueblo judío. Y el capítulo 3, versículo 13 dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, decía esta carta real. Y también el capítulo 4, el versículo 3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Mardoqueo, amado hermano, lloró, se entristeció, ¿cierto?, por esta decisión y por este mandato del rey. Dice la escritura que rasgó su vestido, ¿cierto?, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, dice el versículo 1 del capítulo 4. Ahora, esta sería una venganza simple de parte de Amán. No, ¿cierto? Es mucho más grande que eso. Vemos aquí también a Satanás, amado hermano, involucrado, ¿cierto?, en tratar de matar al pueblo judío y así deshacer, ¿cierto?, el plan redentor también del Señor. Y esto llega a oídos de Esther. Esto también llega a oídos de Hadasa, ¿cierto? Esther. Mardoqueo le dice a Esther, debes interceder por la vida de tu pueblo. Debes hablar con el rey, le dice Mardoqueo. Y esto, hermanos, era algo muy difícil para Esther, ya que ni ella, siendo la reina, podía acercarse al rey y pedirle algo como esto.
era complicado. Si uno no tenía una autorización personal o una cita, no podía llegar y entrar ante la presencia del rey. Podía uno ser muerto inmediatamente. El versículo 11 del capítulo 4 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley es respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, dice Esther. El rey ni siquiera había visto a Esther durante un mes completo. Entonces ella decía: ¿cómo me voy a acercar al rey si en un mes ni siquiera me ha visto? Ella tenía miedo de violar las leyes reales. Y Mardoqueo llama a Esther a la valentía. Los versículos 13 y 14 del capítulo 4 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna u otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, hables o no hables, le está diciendo Mardoqueo, hables o no hables, morirás igual. Porque sabrán que eres judía, ¿cierto? Todos pueden perecer si tú no actúas. Esther le está diciendo Mardoqueo: actúa, haz algo. Y Esther le responde: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, dijo ella. Aun si le costaba la vida, amado hermano, ella, ¿cierto? Esther hará lo que pueda para proteger a su pueblo. El libro no menciona la oración, pero sí menciona el ayuno, ¿no? Pero no hay ayuno sin oración, ¿cierto? Entonces, ella se aproxima al trono asustada, amado hermano, nerviosa, ¿cierto? Pensando que puede ser muerta inmediatamente. El rey, ¿cierto? La ve y extiende su cetro de oro y le hace una pregunta. En el versículo 3 del capítulo 5. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará, le dice el rey Asuero. Asuero impresionado, ¿cierto? Nuevamente con la belleza de Hadasa, ¿cierto? Él le ofrece a ella hasta la mitad de su reino. Pero ella no quiere esto. Ella quiere salvar a su pueblo, ¿cierto? Que está pronto a morir. Y le pide un banquete para Amán y para ella. Entonces un banquete donde estaría ella, el rey, y también estaría Amán, el agageo. Y allí después de esa cena, Asuero, después de la cena, le pregunta nuevamente a Esther qué es lo que quiere, cuál es su petición. Hasta la mitad de mi reino te daré, le dice nuevamente el rey. Y ella contesta: mi petición y mi demanda es esta. El versículo 8 del capítulo 5 dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Mañana diré mi petición, dice ella. Esto es, o sea, uno puede preguntar, ¿qué es esto? Otro banquete más. ¿Ah? Tal vez el tiempo no era el correcto ese día. No era el tiempo de Dios, ¿cierto? Así que pidió otro banquete más para el otro día. Y esto le gustaba también a Amán, porque lo hacía sentir bien. O sea, comer con el rey y la reina, ¿cierto? Una invitación especial para él, es algo que aumentaba su ego y su orgullo. Y cuando Amán iba para su casa, de vuelta del primer banquete, ve a Mardoqueo. Y simplemente enfurece nuevamente, de odio, de rabia contra Mardoqueo, y se enoja mucho. Y él dice:
tengo que deshacerme de este hombre. Tengo que deshacerme de Mardoqueo. Levantaré una horca y lo ejecutaré mañana en la mañana, dijo él. Solución perfecta, decía Amán. Para este maldito judío descendiente de Saúl, decía Amán. Amán esa noche, amado hermano, durmió muy bien, plácidamente, sabiendo que su venganza estaba lista para la mañana. Llegó a soñar con su venganza. Por otro lado, vemos en el capítulo 6 que el rey no podía conciliar el sueño esa noche. Mientras Amán dormía plácidamente soñando con su venganza, el rey Asuero no podía conciliar el sueño. Fuera cual fuera la causa, amado hermano, el rey hace algo totalmente inesperado o extraño. Él pide que los registros reales sean leídos, las crónicas reales. Y lo que él lee son los hechos, amado hermano, o los relatos de la acción de Mardoqueo, ¿cierto? Al exhibir a los dos conspiradores que planeaban matarlo. Justamente lee eso, provisión divina de Dios, ¿cierto? Y el rey pregunta en el versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y sus oficiales le respondieron, nada se ha hecho por él. Y el rey quería compensar esto a Mardoqueo, porque era digno de una compensación. Pero en la mañana al otro día en la mañana, Amán se dirige al rey para conseguir el permiso, ¿cierto? Para poder matar a Mardoqueo en la horca que él había preparado. Pero antes de que Amán pueda decirle algo al rey, Asuero le hace una pregunta en el versículo 6. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él pensaba que estaba hablando de él, de Amán, ¿cierto? Amán pensaba que el rey lo quería honrar a él. Y Amán dice, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de sus príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. En todo momento Amán estaba pensando que el rey lo iba a honrar a él, por eso dijo todo esto. Y hubo un giro allí, amado hermano, sorprendente de lo que esperaba Amán, ¿cierto? Y Asuero dice en el versículo 10, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que tú has dicho. Shoata, se le vino el mundo abajo a Amán, ¿cierto? Las cosas no estaban saliendo como él lo había planeado o como él lo había soñado aquella noche. Y lo peor, hermano, que es Amán más encima es quien dirige, ¿cierto?, este desfile con Mardoqueo montado en ese caballo y paseándolo por la ciudad. Una humillación total para Amán. La situación se revertió, ¿cierto? Y Amán regresa al palacio al segundo día de banquete, al cual había sido convidado por el rey y la reina Esther. Amán se sienta y se encuentra con una nueva sorpresa. El rey Asuero le dice a Esther nuevamente que le diga su petición. Y aquí, amado hermano, ella no vacila. Aquí ella llega y dice su petición. El capítulo 7, versículo 3 y 4 dice: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, o si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. O sea, libraría mi vida y la vida de mi pueblo, dice ella, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, dice ella. Asuero, amado hermano, el rey Asuero, no podía creer esto, lo que estaba diciendo la reina. Amenazar la vida de la reina.
O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Y él muy furioso, ¿cierto? El rey furioso sale enojado. ¿Quiénes pregunta? ¿Quiénes? Pregunta él, ¿cierto? ¿Y dónde está el que se ensorbeció su corazón para hacer esto? Pregunta el rey. ¿Dónde está ese que se le ocurrió atentar contra la vida de la reina? Y ella dice, está sentado, ¿cierto? Aquí en la mesa con nosotros. Y Amán, amado hermano, imagine la cara que tiene que haber puesto, amado hermano, y empieza a desfigurarse completo. Me lo imagino tenso, la vena aquí en el cuello creciendo. Asustado también. El enemigo y el adversario, dice Esther, es este Amán. El rey enfurecido, amado hermano, enfurecido sale al patio de su reino, ¿cierto? Y se acuerda de lo que había dictaminado tiempo antes para matar a todos los judíos, siendo engañado por Amán. Y el rey vuelve a entrar nuevamente al palacio y encuentra a Amán arrodillado a los pies de Esther, ¿cierto? Clamando por su vida, que por favor no muera, clamando a los pies de la reina. Y el rey ve esto y lo toma como un acto de abuso a la reina. Y en el versículo 8 dice, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? O proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y lo llevaron para ser ejecutado. Y saben, él murió ahorcado, amado hermano, en la horca que había preparado para Mardoqueo. El rey Asuero exaltó a Mardoqueo y después emitió otro decreto que vaya en contra del anterior, de quitar la vida a los judíos. Él no podía eliminar el decreto anterior, pero sí podía levantar otro. Y el decreto fue que los judíos tenían derecho y podían defenderse a sí mismos, dice, contra cualquier esfuerzo de quitarle sus vidas. Ellos podían prepararse para ese día, podrían estar preparados, ¿cierto? Y el rey no podía, como dije, anular el primer decreto, pero sí podía decirle a los judíos que se defiendan, que estén preparados para ese día. Y ese día llegó. En el año 473 a.C., los judíos se defendieron a sí mismos. Y hubo allí, amado hermano, muchas muertes de los dos lados, ¿cierto? Los judíos se defendieron a sí mismos y el rey los respaldó, de acuerdo al segundo decreto que había mandado. Y hoy en día los judíos celebran esta fiesta hasta los días de hoy, en el mes de marzo de cada año, en memoria de lo que aconteció ese día. Y esta fiesta se llama la fiesta de Purim, ¿cierto? Hasta los días de hoy se celebra. Y cuando se celebra esa fiesta se lee el libro completo de Esther allí. Y dicen los versículos del 23 al 28 del capítulo 9, para ir terminando. Los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, ¿cierto? Que significa suerte. ¿Qué quiere decir suerte? Para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, en el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Hoy en día, como dije recién, se sigue celebrando esta fiesta, la fiesta de Purim.
y en contra de toda la situación hostil. Esther, amado hermano, y Mardoqueo y los judíos habían sido librados y elevados por la grandeza, ¿cierto?, que el rey le había dado a Mardoqueo. Y el capítulo 10, versículo 3 dice: porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y halló paz para todo su linaje. Amados hermanos, es una historia sorprendente, como dije al comienzo, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde está Dios en el libro de Esther? El héroe real de toda la historia, ¿cierto?, jamás mencionado, es Dios. Él está todo el rato en el libro, ¿cierto? Dios y su providencia divina en cada detalle del libro. Su providencia, ¿cierto?, está operando al filtrar, amado hermano, más de 25 millones de mujeres a una sola. Y más encima una judía huérfana, Hadasa, ¿cierto?, Esther. En todo está la providencia de Dios. En Mardoqueo inclusive, ¿cierto? También en los tiempos de Amán, ¿cierto?, son perfectos en las manos de Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia para terminar? Que como las circunstancias de la vida cristiana, amado hermano, todas las circunstancias de la vida cristiana son ordenadas por la mano de la providencia de Dios. Todo, amado hermano, la situación que nosotros podamos estar pasando, que podamos estar viviendo, todas no son coincidencias ni son casualidades, amado hermano, no son al azar. Hay un diseñador divino, amado hermano, detrás de todo lo que nosotros vivimos y pasamos en nuestro peregrinar cristiano. Detrás de todo hay un diseñador y un proveedor. No hay milagros en el libro de Esther, sino que toda la historia es un milagro, amado hermano, en el libro de Esther. Y esta es la lección de hoy. Mientras que nosotros tratamos de vivir la vida y tratamos de asegurarnos de que arreglemos todos los momentos de nuestra vida y los planeemos, debemos entender esto. Por encima de todo está un arquitecto divino arreglando todo y cada uno de los detalles de nuestra vida. Él arregla nuestras vidas para su gloria eterna. Que Dios le bendiga, amado hermano. Oremos.